Hablemos sobre el liberalismo en las relaciones internacionales. Comienza con John Locke en el siglo XVI y XVII, cuestionando las tradiciones de las sociedades y los gobiernos, ubicándonos en la Revolución Industrial. El liberalismo se origina en una disputa entre Hobbes y Locke, analizando la política de la época. Locke respaldaba al Parlamento explicándonos lo siguiente: lo que comienza y de hecho constituye toda sociedad política no es más que el consentimiento de cualquier número de hombres libres, capaces de alcanzar una mayoría para unirse e integrarse en una sociedad. Y esto es lo único que hizo o pudo dar inicio a cualquier gobierno legítimo en el mundo. Después tenemos el pensamiento político de Immanuel Kant. Él nos dice que el liberalismo apuesta por la capacidad racional del hombre como ser social y por la adecuación moral universal. Es por eso que la propuesta defensiva de Kant está hecha para proteger los limitados y frágiles logros de la Federación Pacífica, que renuncia al recurso de la guerra en el interior, pero no en el exterior. El liberalismo práctico más notable se da en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, debido a la incapacidad del derecho internacional. Estos sucesos nos ayudan a formar conceptos bases del liberalismo como las leyes naturales, la libertad, la tolerancia, el individualismo y la democracia, que a su vez forman parte de conceptos bases de las relaciones internacionales. Se concluye que el liberalismo como doctrina idealista reconoce que los pueblos no solamente compiten entre sí, sino que también son capaces de colaborar para lograr metas en común, como una alternativa que resulta no solo más económica, sino sobre todo más civilizada, para así poder tener una paz ideal. Pues de la historia se aprende y podemos ver que el camino liberal ideal puede beneficiar más a los estados. Principales teóricos y sus aportaciones al liberalismo. El liberalismo clásico tiene su origen en la Ilustración y en teorías de pensadores como John Locke, con su aportación El individuo y su perfección. Según Locke, la naturaleza humana fue proporcionada primero por la racionalidad y la tolerancia, es decir, una inclinación por las buenas intenciones. Nos dice que el individuo goza de la seguridad y de la paz, así como de la propiedad privada, que es parte fundamental de su derecho natural. Al mismo tiempo, Locke dijo que la naturaleza humana tiene algunas tendencias egoístas y viciosas. Por lo tanto, la naturaleza humana es neutral, incluso con cierta inclinación hacia el bien y ser pacífica. Asimismo, Locke nos habla que el Estado debe proporcionar paz y siempre debe luchar contra el mal. Nos dice que solo es necesario cuando se deben de garantizar los derechos naturales. Si la sociedad los proporciona, entonces el Estado ya no es necesario. Si el Estado limita los derechos, la sociedad puede destruirlo a través de una rebelión democrática. El siguiente teórico es Immanuel Kant, con la sociedad civil y mente trascendental. Kant se basa en la creación de la institución especial de la razón pura, donde formula la regla de oro: haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Nos dice que cualquier individuo, a su naturaleza lógica, busca la racionalidad común, la paz mutua y la responsabilidad mutua. Que la sociedad civil desarrolla características razonables, por lo tanto se mejoran a sí mismos. El Estado, según Kant, se debe basar en una república, no con una categoría especial como una élite o una monarquía, sino con la propia norma. El tercer teórico es Adam Smith, con su aportación La riqueza de las naciones. Él desarrolla la idea de la mano invisible, donde nos dice que los individuos, al buscar su propio beneficio, empujan a la economía a un equilibrio óptimo que promueve el bienestar social, sin ser necesaria la intervención del Estado. En pocas palabras, nos dice que el mecanismo del libre mercado actúa como una mano invisible, llevando a una asignación óptima de los recursos. Defiende que al permitir que las personas persigan libremente su propio interés en un mercado libre, sin regulación gubernamental, las naciones prosperarán. La segunda teoría más importante de las relaciones internacionales, junto con el realismo, es el liberalismo, conectado conceptualmente con la economía y la política, que en las relaciones internacionales representa algo especial. En las relaciones internacionales, el liberalismo hace hincapié en otros conceptos:
La filosofía del liberalismo en las relaciones internacionales cree que las sociedades humanas necesitan ser mejoradas y seguir el camino del progreso. La misma naturaleza humana debe ser mejorada a través de la educación o sin ningún tipo de ayuda, por lo que es posible construir un futuro basado en el intelecto, la cooperación y el intercambio sin ningún tipo de restricción, compulsión y herramientas de violencia. La paz es un estado más aceptable para una persona que la guerra, por lo que tarde o temprano el mundo se enfrentará a la situación de que la guerra simplemente desaparecerá como principio. Esto ocurrirá porque la sociedad será más moderna, democrática, comercial y liberal. En este caso, el Estado no será necesario más y la primera era de gobierno nacional del mundo se basará no en el principio del poder político, sino más bien en los principios de control de gestión y unidad económica. La teoría de las relaciones internacionales del liberalismo supone la exportación de la democracia como el contenido principal de la política exterior, es decir, la norma del liberalismo político de extinción de los otros países. Además, esto se debe combinar con la expansión de la economía de mercado y la sustitución de las relaciones político-económicas. El liberalismo es una de las primeras aproximaciones teóricas al estudio de las relaciones internacionales. Tiene, por esta razón, una larga trayectoria a lo largo de la cual se ha subdividido en diferentes aproximaciones. El liberalismo nace como primera y principal alternativa teórica al realismo, enfoque teórico que afianza sus raíces en primer lugar en el ámbito de las relaciones internacionales. En ese sentido, y como también ocurre en el caso del realismo, el liberalismo ha sido particularmente influyente en determinados periodos, en la medida sobre todo en que se relevaba como útil para explicar el contexto internacional de un momento concreto. Así, por ejemplo, se experimenta un auge en los años que siguieron a cada una de las dos guerras mundiales. En esa misma línea, el enfoque vive también un momento de especial aceptación tras el fin de la Guerra Fría, en el marco del deseo de creación del que se dio en llamar Nuevo Orden Mundial. La medida en que la Escuela de Relaciones Internacionales ha desarrollado planteamientos coherentes o en línea con el enfoque liberal, parece especialmente interesante investigar más a fondo en los rasgos diferenciadores del idealismo y del liberal constitucionalismo.